Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo primero que vamos a considerar acerca del libro de Isaías es su trasfondo, un poco de trasfondo histórico. Nos dice, Isaías es uno de los profetas de los que más información tenemos en la Biblia. El nombre de Isaías significa la salvación es de Jehová. Es el significado del nombre de Isaías. Y el contexto histórico en el que Isaías profetizó, aunque lo hizo desde la ciudad de Judá, de Jerusalén más bien, él ya estaba, hermanos, en un reino que estaba dividido. La profecía de Isaías comienza por allá del 740 antes de Cristo y termina por el 680 también antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo se cuenta de atrás hacia adelante los años. Y le toca a Isaías, hermano, una de las escenas más trágicas de la nación de Israel. Le toca enfrentar, tanto profetizar y anunciar la caída del reino de Israel por mano de los asirios en el 722 antes de Cristo. Le toca anunciarlo, le toca experimentarlo, incluso le toca la invasión de estos mismos asirios a la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Ezequías, en los cuales recuerde que los asirios trataban de conquistar Jerusalén, pero Dios los libra en esa ocasión de ese reino, hermanos, que era muy sangriento y que también había sido muy cruel por ejemplo, invadir Israel, llevarse a la gente de Israel y traer gente a otras naciones. Y ante la mezcla o el mestizaje de razas surge la raza de los samaritanos, una raza mestiza entre judíos y gentiles que recibieron mucha resistencia de parte del reino del sur, del reino de Judá. Entonces, hermanos, tenemos casi 60, bueno, 50 y tantos años de ministerio del profeta Isaías, uno de los hombres más estables, más fieles y más tremendos del Antiguo Testamento, hermanos, porque le tocó un tiempo de apostasía y un tiempo de mucho deterioro espiritual. A Isaías le toca, hermanos, profetizar, y aquí el versículo 1 narra la historia de estos reyes. Usted va a encontrar la historia de los reinos en los cuales profetiza Isaías, ¿verdad? Dice ahí en los días de Usías que comienza su ministerio, y luego Jotam, que fue un rey pues malo, Acaz igualmente, y el rey Ezequías. O sea, este periodo de historia usted lo puede encontrar en la Biblia desde Segundo de Reyes 15 hasta el capítulo 21, y en Segundo de Crónicas se repiten algunas historias desde el capítulo 26 hasta el capítulo 33. Es el lapso de periodo de historia que usted va a ver durante el ministerio de más de 50 años del profeta Isaías. Los profetas que fueron contemporáneos, y más adelante que avancemos en los profetas mayores y menores, veremos una tabla de equivalencias de los profetas de que fueron contemporáneos, en qué tiempo profetizaron y a quienes les tocó a lo mejor hasta conocerse. Isaías predicó en el mismo tiempo, hermanos, que el profeta Oseas, así es, y que el profeta Miqueas. Son profetas que se llaman preexílicos. ¿Qué significa esto? Significa que predicaron antes del exilio a Babilonia, que sucede en el 586 de manera definitiva antes de Cristo. Hubo 3 deportaciones a Babilonia. La primera sucede en el 605, donde Daniel probablemente es llevado a Babilonia como joven. La segunda en el 596, donde se llevan a los ricos, empresarios y profesionistas y personas con oficio, y dejan a los pobres en Jerusalén. Y el tercer exilio en el 586, donde ya fue destruido el templo, la ciudad, y prácticamente llevado toda la gente a Babilonia. Esto sucede, hermanos, en el 586 de manera definitiva, pero estamos hablando que Isaías profetiza mucho antes, casi pues, unos 100 años antes del exilio de Babilonia. Entonces, los profetas preexílicos, y tenemos que ver y aprender, y lo vamos a estar meditando, porque luego tenemos a Isaías, previo al exilio, lo tenemos Jeremías, tenemos a Ezequiel, por ejemplo, Daniel ya predica durante el exilio,
Oseas al mismo tiempo, entonces se van alternando en la historia. Los profetas no están acomodados por orden cronológico. Entonces tenemos profetas que profetizaron antes del exilio y luego después del exilio y luego nos da otros que estuvieron antes y se va como brincando en la historia porque, bueno, así fueron acomodados los libros, no por orden cronológico, sino por tipo de escritura y más específicamente por otros detalles. Pero vemos, hermanos, que para el ministerio de Isaías muchos profetas ya habían predicado. Por ejemplo, Elías, Eliseo, Abdías, Joel ya había predicado, ya había pasado su ministerio. Jonás había anunciado también lo que era la destrucción inclusive de Nínive y había traído avivamiento. Y luego, después de Jonás, la misma capital Nínive, que eran los asirios, son los que terminan 60 años después invadiendo Israel y llevándosela cautivo. Entonces, profetas que ya habían anunciado su ministerio, Elías, Eliseo, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Abdías, todos ellos ya habían pasado. Entonces, hermanos, lo que vamos aquí es que la historia de Israel ya llevaba unos 700 años de haber llegado a la tierra prometida. Pasaron 400 años en Canaán cuando fueron más o menos, un poquito menos de 400 años, que fueron gobernados por jueces y Dios había escogido estos líderes para, pues lo que es guiar al pueblo de Israel y aunque no tenían un rey, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía, pues fueron 400 años de gobierno de los jueces, que comenzó, ¿verdad? Desde allá de los tiempos de que murió Josué hasta el reinado de, bueno, el último juez que fue Samuel y el reinado de Saúl termina esos 400 años de historia. Y luego hay 120 años donde tres reyes gobernaron periodos de 40 años. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Durante el tiempo que reinó Roboam, hijo de Salomón, por allá del 917 antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo, hay esa, ¿cómo se llama? Cuando hay una revolución, una rebelión de las 10 tribus del norte y se dividen el reino del norte y el reino del sur. Nomás estamos recapitulando la historia de Israel. Entonces, hasta el ministerio de Isaías, hermanos, en Israel habían pasado ya 18 reyes, de que 22 en total. 18 reyes y en Israel, hermanos, de los 22 reyes, ninguno hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego, hermanos, en el reino de Judá había habido en una misma dinastía todos hijos de David, había habido hasta este tiempo 11 reyes y vemos que algunos fueron buenos, algunos fueron malos. Le tocó un buen rey a Isaías, como lo fue el rey Ezequías, que buscó el rostro de Dios y que Dios lo usó grandemente. Había tres naciones muy poderosas durante el reinado de Isaías. Estaban todavía los egipcios, que se mantenían como una potencia mundial. Estaban los asirios, cuya capital era Babilonia, y estaba, perdón, cuya capital era Nínive, y estaban los babilonios que ya estaban tomando fuerza en ese entonces, posteriormente vencieron a los asirios y se convirtió en la potencia más grande, la nación de Babilonia. Entonces, vemos aquí, hermanos, que hasta este tiempo los asirios, que eran una de las naciones más crueles y agresivas, habían hecho varias incursiones y varias invasiones al pueblo de Israel. Entonces, esto nos señala, hermanos, que el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis económica y por una opresión fuerte de sus enemigos. Y todo esto Dios lo estaba permitiendo con un propósito. El propósito era que la nación de Israel se arrepintiera. Hay una historia secular que nos relata, hermanos, que Isaías no solamente prevaleció durante estos reyes de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, sino algunos también mencionan historia secular que no documenta la Biblia, pero que da un indicio de que Isaías sobrevivió hasta el reino de Manasés, sucesor de Ezequías, y se cree históricamente que Manasés mató a Isaías
por causa de su predicación dura contra el pecado. Y la tradición judía dice que Isaías murió aserrado. Aserrado quiere decir que fue cortado con una sierra para madera y que se cree que lo voltearon de cabeza y lo cortaron por el medio, o sea, entre sus piernas lo cortaron, lo dividieron en dos para matarlo, y murió desangrado por esas heridas. Esa es la historia de la muerte de Isaías, lo que se cree. Hay una alusión porque en Hebreos capítulo 11 se menciona que algunos de los héroes de la fe fueron aserrados y la palabra literalmente indica partidos con una sierra, y el único de quien se sabe o se tiene registro histórico de que sucedió así fue el profeta Isaías. Entonces, hermanos, también Isaías fue un mártir de la fe. Isaías profetiza, hermanos, muchos eventos futuros. Profecía no estrictamente es la idea de narrar eventos futuros, aunque tiene la connotación de que un profeta sabe el futuro. Literalmente un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Ese es el ministerio principal del profeta. No es predecir eventos futuros, sino es predicar y hablar al pueblo de parte de Dios. La palabra en griego pro es en lugar de, y femis es hablar o expresar un mensaje. Entonces, un profeta es alguien que predica o que enseña la palabra de Dios. No necesariamente un profeta es alguien que predice el futuro, aunque Isaías sí, se le son mostradas revelaciones, visiones de eventos futuros, entre ellos y el más importante, el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que Isaías profetiza el nacimiento de Cristo unos 700 años antes de que suceda. Estamos hablando que sucedió mucho tiempo antes de la profecía del nacimiento, unos 700 años. Y bueno, es increíble que también Isaías profetiza sobre el retorno de la nación de Judá del exilio, inclusive la reconstrucción por manos de Ciro, rey de Persia. Son eventos asombrosos que confirman la veracidad de las escrituras. Y bueno, esto es una breve introducción del libro de Isaías, del contexto histórico que estamos enfrentando antes de la profecía para entender un poco el mensaje del profeta. Voy a hacer un paréntesis para pedirles nuevamente, compartan la publicación. Estamos un poquito bajos ahí con la cantidad de personas que nos están mirando en vivo y queremos, ya que es un poco más interesante ver la transmisión en vivo, para algunos, pues que nos ayuden compartiendo para que aumentemos un poquito más la cantidad de personas. Pero ahí vamos bien. Comenzamos aquí, hermanos, en el versículo 1, entonces viendo los 4 reyes bajo los cuales fungió el ministerio de el profeta Isaías. Y comienza duro y a la cabeza Isaías en el versículo 2, trayendo la atención de los cielos y la tierra como testigos, hermanos, de un pleito. Es como si Dios llamara a un juicio, y en este juicio llama, normalmente cuando se atendía un asunto legal en una ciudad, llegaba alguien a la puerta de la ciudad donde estaban líderes y estaban personas, ancianos de la ciudad, personas de renombre y personas con estatus económico, con cierta influencia, y alguien llamaba a estos ancianos como testigos para presentar una disputa o presentar un juicio o presentar un asunto sobre el cual se necesitaba una resolución. Y Dios comienza este llamado y trae a testigos para anunciar o presentar una querella, es la palabra, contra su pueblo, una demanda contra su pueblo. Y anuncia diciendo, oíd cielos y escucha tu tierra, diciendo a los cielos y a la tierra. Muchas veces esta referencia se usa como testigos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a ver aquí que se menciona por ahí, hermanos, en algunos casos como testigos. Mire, en Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Note, hermanos, que el Señor dice, yo llamo a los cielos y a la tierra como testigos contra ti, que yo te he dado la opción de vivir o de morir, bendición y maldición. Tú escoges. No se trata de un castigo irracional de parte de Dios. Y veamos capítulo 31, versículo 28. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras. Y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, dado que son los testigos más antiguos que han existido, los que estuvieron al inicio de la creación del Señor, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fungieron como testigos de la creación. Los cielos y la tierra son testigos del pacto de Dios con su pueblo, y ahora eran testigos, hermanos, los cielos y la tierra, del quebrantamiento del pacto que Israel había tenido en contra de su Dios. Y bueno, como estos versículos hay muchas referencias donde la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra son testigos de la obediencia o desobediencia de la nación de Israel. En Isaías 1:2, Dios llama a los cielos y a la tierra para testigos de que ese pacto se había profanado, habían sido testigos de el pacto que establece Dios con su pueblo, y ahora habían sido testigos de cómo ese pacto había sido quebrantado, había sido violentado, había sido no cumplido de parte de la nación de Israel. El contexto en el que Isaías predica es un contexto, hermanos, donde lo vamos a ver mucha religiosidad, mucho hipocresía, porque hay referencia de que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eran fieles en rituales religiosos, pero eran muy infieles en el cumplimiento de las leyes de Dios. Y Dios se refiere a ellos de esta manera como ingratitud, el pecado de la ingratitud. Dice el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No hay una situación más dolorosa y lamentable que los hijos levantándose contra los padres. Los hijos, mis queridos amigos y hermanos, los hijos son producto de una relación de amor de los padres. Los hijos nacen en este mundo y totalmente son cuidados y son sustentados por el cuidado de los padres. Sin los padres, los hijos no pueden sobrevivir. No importa cómo hayan sido tus padres, no importa cómo te hayan tratado y qué tanto te hayan traumado, por así decirlo, aún así hay una deuda que los hijos tienen con los padres. Porque los padres, hay muchos padres hoy en día que matan a sus hijos, que deciden no tenerlos, les deciden ser un estorbo, llamar como un accidente o algo que no es deseado. Y hoy en día las leyes avalan el asesinato de millones y millones de personas que por causa de incomodidad no quieren traer a este mundo. Y esas manos derramadoras de sangre inocente, hermanos, atentan contra la vida de personas inocentes que ni siquiera tienen la capacidad de defenderse, pero que son seres humanos desde el vientre de su madre. Pero mire, gracias a Dios que tuvimos padres que decidieron permitirnos llegar a este mundo. Y cuando nacimos, nuestros padres nos cuidaron a como pudieron. No sabemos las circunstancias ni los eventos que sucedieron, ni cómo tenían que sacrificarse para proveernos de alimento, de ropa y de techo. Bien que mal, nuestros padres nos criaron, nuestros padres nos alimentaron, nuestros padres nos enseñaron y nos educaron bien o mal. Hoy en día tenemos una generación que maldice a sus padres y dice la Biblia, a su madre no bendice. Una generación ingrata y contumaz que la verdad es que tenemos casos en que hay un jovencito que presentó una denuncia contra sus padres por haberlos traído a este mundo y dice que él no pidió nacer y demandó a sus padres por haberles permitido nacer. Y esa es la generación que estamos enfrentando hoy en día y era como era considerada la nación de Israel. Crié hijos, pero dice los engrandecí.
Imagínese un padre que le da educación a sus hijos, que le da todo lo que necesita, le da comida, le da techo, le da juguetes, le da todo, todo a manos llenas a sus hijos. Y cuando los hijos crecen, hermanos, pasa mucho hoy en día. Los padres se rebelan contra los padres, los hijos se rebelan contra los padres, los hijos les gritan, los insultan, los tratan de ignorantes, de anticuados, los tratan de personas que no saben, que no están capacitados, y a lo mejor el hijo estudió un nivel universitario, un nivel más allá que lo que sus padres pudieron estudiar, y los maldicen, se avergüenzan de ellos, los abandonan, los maltratan. Hay hijos que hasta han levantado su mano para matar o para lastimar a sus padres. Y es lo que Dios está atestiguando contra su pueblo. Y le dice a Israel: ustedes son mis hijos, yo los cuidé. Mire, Dios cuidó de la nación de Israel mientras que estaba en Egipto por 400 años desde que entraron. Los 400 años no fueron de esclavitud. 400 años es desde que Jacob entró a la nación de Israel, de Egipto, hasta que salieron. Pasaron 430 años, todo el periodo de historia de Israel en Egipto, pero hubo mucho de ello que estuvieron en esclavitud. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tenía un plan para ellos. Si Dios permitía que la nación estuviera cómoda, nunca iban a salir de Egipto. Pero también si permitía que los destruyeran, como era el propósito de los egipcios, la nación iba a ser exterminada. Tenían que estar en las condiciones apropiadas para que ellos estuvieran anhelando salir y formar su propia nación. Dios tuvo un plan para ellos, los cuidó en el desierto, los llevó a la tierra prometida que Dios había preparado para ellos, tierra que fluye leche y miel. Luego, hermanos, ahí los cuidó, los sustentó, los engrandeció, los volvió la nación más poderosa del mundo. En los tiempos de David y de Salomón había una potencia mundial que era la nación de Israel, que llegó a su máximo potencial. Dios dice: crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y este mensaje, hermanos, contra Israel es específicamente contra la nación, pero aplica totalmente para nosotros hoy en día. Hay muchos cristianos que han sido salvos por la gracia de Dios, que fueron perdonados, que fueron bendecidos por Dios, hermanos, cristianos que empezaron su negocio, les empezó a ir bien, que en su trabajo empezaron a superarse. ¿Por qué? Porque dejaron el alcohol, Dios cambió tu vida, dejaste las drogas, dejaste las relaciones ilícitas, dejaste malgastar tu dinero y ahora tu dinero te empezaba a rendir un poco más, compraste tu carrito, compraste tu casa, te empezó a ir bien. ¿Y qué sucede? Muchos cristianos se rebelan en contra de Dios. Y luego Dios dice este argumento: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero dice Israel: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué comparación tan drástica hace el Señor con la nación de Israel? Lo compara con animales, hermanos, que al menos por instinto dice que el buey conoce a su dueño. El buey sabe quién es el que lo alimenta, el que lo cuida. Y aunque los dueños a veces tienen que usarlos para el trabajo y tienen que aprovechar de las fuerzas del buey, el buey sabe que está mejor con un amo que estando por sí solo y volverse una presa de las bestias del campo. El asno dice: conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. Qué interesante y qué triste, hermanos, la condición del pueblo de Israel, que habían llegado a un punto que ni siquiera tenían ningún tipo de reconocimiento hacia Dios. Versículo 4 dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Fíjese eso, hermanos, se volvieron atrás. Es interesante, hermanos, cómo Isaías usa estas referencias. 25 veces usa en el libro de Isaías la expresión el Santo de Israel. Es como una de las nombres favoritos que Isaías tiene acerca de Dios, pero condena al pueblo. Hermanos, Isaías no era un motivador. Isaías no era ese tipo de predicadores handsome boys que
predican hoy en día y que se lucen y con elocuencia tratan de mostrar mensajes magistrales, divertidos, emocionantes, con una retórica excelente. No, Isaías era sencillo, era directo. Y él le decía a la gente directamente, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Eso no era ninguna motivación favorable. No, Isaías no sería tu predicador favorito. Créeme que no. Isaías no sería ese tipo de predicador que le pedirías que te firmara tu Biblia. No sería ese predicador que tú dices, ay, me encanta cómo predica. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan habituados al entretenimiento y a la motivación, a que nos rasquen el oído, que nuestros predicadores favoritos son los que se lucen más guapos, más bien vestidos, y son los que nos hablan más bonito y nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Pero el mensaje de Isaías era directo, duro y a la cabeza. Eres un pecador, estás cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. Créame que la gente no le caía bien a Israel. La gente no amaba a Israel porque les decía sus verdades. Hermano, la mejor predicación no va a ser la que te hace sentir bien. No es la que te despierta emociones. La predicación es la que es bíblica. Eso es importante. Porque, mire, hay dos extremos de predicación hoy en día. Está el extremo de la predicación que adula, de la predicación que rasca el oído y que se oye muy bonito y que te motiva y que, ay, qué bonito predica este hermano. Esa es predicación, eso es show, es circo. Pero está el otro extremo del que se cree el santo varón de Dios y que hasta de maldiciones e insulta y ofende y maltrata y son unos tontos, unos nerds. Nunca vemos eso en Isaías. Ni vemos eso en los profetas ni en el Señor Jesús. Sí, Jesús decía generación de víboras a los escribas y fariseos. También el Juan el Bautista y también Isaías, porque generación dice de malignos, generación mala y perversa, hijos depravados, eran hermanos adjetivos que tenían fundamento y había evidencias de que la acusación no era al aire ni con propósitos ofensivos. Hay predicadores que dicen, si tu pastor no es un echa maldiciones y no te ofende, no es un varón de Dios. Eso no es necesario, porque lo que te va a ofender no es las palabras y los insultos de un predicador. Lo que nos va a ofender muchas veces es la veracidad y la exposición clara de la palabra de Dios. Eso es el enfoque. Pero ¿cuál era el problema con la nación de Israel? Número uno, dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová. Provocaron a ir al Santo de Israel. ¿Y cómo dejaron? Porque dice, se volvieron atrás. Lo primero que vemos en la nación de Israel es un retroceso espiritual. Y es algo, hermanos, que se vuelve muy peligroso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando un cristiano retrocede, no puede agradar a Dios. Mire, en Hebreos capítulo 12, la palabra de Dios nos habla acerca de este asunto. Dice la palabra de Dios que nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición. Es capítulo 10, es capítulo 10. Y dice ahí Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe. Y mire lo que dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, si hay algo que no debemos nosotros hacer es volver atrás. Volver atrás. Eso pasó con muchos discípulos. Juan 6:66. Jesús estaba predicando. Y dice ahí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás. Dice la palabra de Dios que el que teniendo su mano en el arado mira atrás, Lucas 6:62, ninguno que poniendo su mano mira hacia atrás es apto
para el reino de Dios. Jesús también dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué, hermano? Porque ese es un problema constante con la nación de Israel y con el creyente hoy en día. Empezamos bien, avanzamos bien, pero después de un cierto tiempo nos volvemos atrás. Quiere decir, retrocedemos espiritualmente y eso, hermanos, es muy, muy peligroso. Y mire lo que dice, hermanos, ahí en el libro de Jeremías, Jeremías, eh, capítulo 15, dice versículo 6, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Estoy cansado de arrepentirme. Es un llamado, hermanos, constante en Jeremías 7:24. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y mire qué dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ese fue el problema de la nación de Israel. Ellos se volvieron atrás. Dice la Biblia, no, ellos, hermanos, se rebelaron contra mí. Dice, el pueblo no tiene conocimiento. Y luego dice, gente pecadora, pueblos cargados de maldad, malignos, depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Si hay algo que a Dios no le gusta, es que alguien que comienza la vida cristiana retroceda, se vuelve atrás. Es parte, hermanos, de entender que de un lado tenemos nosotros al mundo donde nosotros estábamos esclavos y pertenecíamos y éramos hijos de Satanás. Y en este lado de la carrera, porque la vida cristiana es como una carrera, está Cristo y la meta es la madurez espiritual. Un cristiano que comienza la carrera, hermanos, cualquier avance nos hace estar más cerca de Dios. El problema es que cualquier retroceso nos aleja de Dios y en perspectiva nos acerca más a aquello que ya habíamos dejado. Volverse atrás es volverse al pecado, volverse a las malas prácticas de las cuales fuimos libradas y rescatadas. Dice Primera de Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pueblo de Israel estaba en una apostasía porque habían comenzado bien, habían tenido tiempos de avivamiento espiritual en los que ellos agradaban a Dios y Dios los había vuelto una nación grande, pero ahora ese problema de la prosperidad y de la comodidad les hizo volver atrás en un sentido espiritual. Versículo 5 les dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Los ataques continuos de los asirios, hermanos, habían provocado estragos en la nación de Israel. Habían venido enfermedades, habían venido carencias, había habido tantos problemas económicos y espirituales que ellos, hermanos, no se daban cuenta que todo eso les estaba aconteciendo como un llamado de atención de parte de Dios para decirle, ¡hey! Acá estoy. Mire versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Está hablando una hipérbole, sí, es una analogía para enseñar que en la nación de Israel había muchos problemas de todo tipo. Dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todas las circunstancias que estaban enfrentando a la nación de Israel tenían un porqué. Sí, hermano, la nación de Israel estaba bajo una teología un poco de retribución, es decir, ellos tenían una clara tendencia a que cuando obedecían Dios los bendecía, cuando desobedecían Dios los maldecía. Había cierto acuerdo y cierta razón de los problemas que venían a su vida. Y Dios dice, yo he permitido estas circunstancias, estas heridas, estas necesidades y problemas, tanto físicos como económicos, para llamar la atención del pueblo. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego,
vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dios está diciendo, mira, ven la tempestad y no se arrodillan. Esta nación ha estado en una situación pobre, lamentable, y hermanos, estaban viviendo un caos, porque los asirios eran crueles y todas otras naciones que se habían levantado, hermanos, tratando de combatir y de conquistar e igualar el reino de los asirios, tanto los babilonios como los asirios, como los egipcios y los filisteos, y por todos lados los cananeos estaban tratando de tomar terreno y de ganar poder. Y muchos de ellos, hermanos, se volvían contra Israel, y Dios permitía que ellos enfrentaran esas situaciones para llamar la atención del pueblo de Israel. Y dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Imagínense, hermanos, en una viña a veces los agricultores ponían enramadas para poder descansar ahí del sol durante los tiempos de cosecha o de la siembra. Y esas enramadas, que eran muy fabricadas y muy bien preparadas, con el paso del tiempo, hermanos, terminaba la temporada de trabajo y las enramadas eran abandonadas. Por más bien fabricadas que estuvieran, como casitas de campaña, bien hechas, bien fabricadas, ahí eran abandonadas. Como cabaña en melonar, como una casa en medio de un cultivo que no se puede habitar, pero se deja ahí abandonada, como ciudad asolada, ciudad que fue destruida. La hija de Sión habla de Jerusalén. Estaba en una condición deplorable durante el ministerio que comenzó Isaías. Y si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron ciudades destruidas por Dios de manera impetuosa, de manera pues, sorpresiva. Cayó fuego del cielo, los consumió, nadie sobrevivió. Dios tuvo misericordia de Lot y su familia y los sacó de la ciudad de Sodoma para que fueran salvados, pero de Sodoma y Gomorra no quedó nada, no quedó registro, no quedó descendiente, se borró totalmente su registro de este mundo. Recientemente se han encontrado excavaciones donde sugiere, hermanos, que estuvieron ubicadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y hay evidencias de que cayó fuego del cielo. Ellos dicen un meteorito, ¿verdad? Ellos dicen una destrucción momentánea, pero sabemos por la narración bíblica qué fue lo que ocurrió. Dios destruyó estas ciudades sin dejar rastro de ellos, pero por misericordia Dios decidió dejar de Jerusalén y de Israel un remanente que pudiera permanecer fiel al Señor. Se refiere a ellos en versículo 10, Isaías, hermanos, en una forma muy, muy irónica, pero también muy cruel. Acuérdense, Sodoma y Gomorra no hubo sobrevivientes, pero ahora compara la ciudad de Jerusalén y a sus gobernantes como príncipes de Sodoma y les invita a oír la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablándole a Israel, está hablándole a la nación de Judá y les está llamando por términos, hermanos, que sí eran ofensivos, porque llamarte Sodoma y llamarte Gomorra era decirte que eras de lo peor que podía haber. ¿Hasta dónde había llegado las maldades y los pecados de la nación de Israel, que ahora eran conocidos, la nación de Judá, como príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra? ¿Para qué me sirve? Note esta interesante alusión que hace Isaías, porque el pueblo de Israel, hermanos, seguía practicando rituales espirituales. Ellos seguían trayendo sacrificios a Dios, seguían presentando holocaustos, carneros, animales gordos. Y mire lo que Dios dice, ¿para qué me sirve eso? ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire cómo veía Dios los holocaustos de ellos. Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Como hoy en día la religiosidad en Israel, hermano, pensaba que podía chantajear a Dios a través de sobornos. Ellos decían, bueno, pues mientras que sigamos yendo a la iglesia, como diría el cristiano hoy en día, vamos al templo, presentamos nuestros sacrificios, podemos callarle la boca a Dios con un billetazo.
Y es lo que muchos cristianos piensan hoy en día. Bueno, pues yo ya fui a ganar almas, entonces puedo mirar pornografía, puedo emborracharme, puedo ir a bailes y escuchar música mundana. Yo ya gané almas, yo soy un buen cristiano. Dios dice, ¿de qué me sirve lo que tú haces? Porque Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Tiene que entender eso, hermanos, porque si había religiosidad puntual, la había en la nación de Israel. Eran muy puntuales en las oraciones, eran muy puntuales en los sacrificios, eran muy puntuales en las ofrendas, eran muy generosos, muy dadivosos. Y la gente de hoy en día, al igual que la nación de Israel, piensa que si yo voy a misa el domingo en la mañana, y perdón que use la alusión de la misa como un ritual religioso que muchos tienen, de ir a misa el domingo en la mañana, persinarse dos Padres Nuestros, tres Aves María, como todo buen católico bautista o que usted profese la religión que profese, mucha religiosidad de ir a rituales, a misa el domingo, pero salimos de allá, hermanos, no aprendimos nada, no tomamos decisiones, no cambió nuestra vida, nos quitamos la máscara de creyentes y nos volvemos al mismo tipo y estilo de vida que antes teníamos. Dios dice, ¿de qué me sirve todo eso? Yo ya fui a la iglesia y puse mis diezmos y puse mis ofrendas y di un buen billete a Dios, como diciéndole, Dios, mira, tú no digas nada. Dios no es un corrupto, Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho. A Dios no le impresionan tus rituales religiosos, a Dios no le impresiona tu traje de marca ni tu vestido largo, hermanita. A Dios no le impresiona el largo, el peso de tu Biblia. A Dios no le impresionan tus ofrendas ni tus sacrificios. Dios dice, estoy harto de eso porque quieres pensar o convencerte a ti mismo de ser muy bueno, como aquellos escribas y fariseos que oraban consigo mismo. Te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice la Biblia, el otro descendió a su casa justificado antes que este, porque el que quiere enaltecerse será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aunque la lección era de humildad, vemos, hermanos, que mucha gente trata de impresionar con religiosidad. Y la gente piensa que porque vas a una iglesia, que porque te congregas y traes corbata y Biblia, y no digo que tenga eso algo de malo. El problema es que nos enfocamos en la religiosidad externa y no nos damos cuenta que lo que Dios está buscando está aquí adentro. Y ahí lo vemos claramente. Dice Dios, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y dice perdón, ¿qué dice? No, este es de, este es de Cantares, hermano. Se me quedó ahí una frase que no corresponde. Es hasta ahí, perdóneme. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentares delante de mí para hollar mis atrios? Está diciendo Dios, mira, en lugar de impresionarme, me causas molestia, porque vienes con tu arrogancia, con tu actitud negativa y tu altivez, y en lugar de agradarme, me causas agravio, porque estás hollando, estás profanando mis atrios. Mire lo que dice Dios, no me traigas más vana ofrenda. ¿Sabes qué? Quédate con tu dinero. No, 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 no. Eso no va a convencer a Dios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso que Dios había mandado y había diseñado para que se fabricara en una composición única y exclusiva. Dios dice, cuando tú basas tu religiosidad y tu tratar de agradarme en esos actos externos y pensando que con eso vas a chantajear a Dios, dice, eso me es abominación, me da asco. Tremendo. Luna nueva y día de reposo, festividades que Dios había establecido para la nación de Israel, convocar asambleas, dice, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Cuando nos basamos, hermanos, en una religiosidad externa, se pierde el propósito principal, como mucha gente lo hace. No, es que el día de reposo. No, es que tenemos que celebrar esto y celebrar aquello. La Navidad y nos andamos matando que si se debe o no debe celebrarse la Navidad. Y por una religiosidad externa corrompemos lo más importante que es un corazón inclinado hacia Dios. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, dice el Señor, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas.
Yo me pongo a pensar cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, no estaríamos en la misma condición del pueblo de Israel, porque somos bautistas fundamentales, independientes, rajatablas, escupe demonios y todo lo que quiera. Y nos jactamos en nuestra arrogancia de ser los únicos super santos y que tienen convicciones y que nuestra falda larga y que nuestras corbatas y nuestros pelos cortos y nuestras camisas blancas, y nos jactamos de todas esas superficialidades, pero se nos olvida la condición interna de nuestro corazón. Pastores peleándose unos contra otros, echándose tierra unos a otros, hermanos, como si fueran eh, gente pandillera peleándose por la nada. Gente, hermanos, atacándose, juzgándose, matándose. ¿Por qué, hermanos? Por pleitos, por ceremonias, por preferencias. Dios dice, ¿eso de qué sirve? Puede ser 3 veces santo, 4 veces santo, pero ¿cómo está tu corazón? Cuando extendáis vuestras manos, porque, el pueblo de Israel oraba, extendían sus manos, oraban con sus manos extendidas hacia el cielo. Dice Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando la Biblia dice que levantemos manos santas a Dios, el sentido es ese, que la gente extendía sus manos diciéndole a Dios, mira mi vida, Señor, mis manos están limpias, mira, escucha mi oración porque mira, vivo en santidad, vivo en obediencia a tus mandamientos. Ese es el significado de levantar las manos al cielo. Por eso yo no lo hago, porque al contrario de eso, dice la oración de Esdras, ¿verdad? Fíjese, permítame, déjeme encuentro si fue Esdras, que oraba a Dios y dice, no fue, creo, ¿quién fue? Ahorita lo encuentro. Fue Esdras o Nehemías. ¿Quién fue el que oró así? Esdras, sí, Esdras 9:6. Mire lo que dice. Dice, Dios mío, confuso y avergüenzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquel publicano, dice la Biblia, oraba con su rostro a tierra y no quería ni levantar los ojos, menos las manos. Y oraba golpeándose el pecho, diciéndose propicio a mí, pecador. ¿Sabe qué, hermano? A veces la religiosidad nos lleva a ser arrogantes y a pensar, oh Señor, levantamos las manos. Cálmate, hermano. Primero examina tu corazón, agacha tu cabeza, cierra tus ojos en reverencia a Dios. No quieras impresionar al mundo con tus discursos vanílocuos, pensando que eres muy buen orador o muy bueno para levantar tu rostro al cielo y orar a Dios hasta cierto punto, pensando que mereces la atención de Dios. Dice la Biblia, cuando levantes tus manos están llenas de sangre y las levantas al cielo. Yo no iré. Yo voy a esconder de vosotros. En Isaías 59 dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Note eso, hermanos. Deme un segundito, por favor, ahorita regreso. Entonces, hermanos, vemos que Isaías da el mensaje de parte de Dios, pero también da la invitación. Dios no solamente regaña, Dios no solamente confronta, Dios hace una invitación al arrepentimiento. Y le dice Isaías al pueblo de Israel, lavaos y limpiaos. El problema es tu pecado, pero hay manera de solucionarlo. Hay manera de arreglarlo. Y los pasos, hermanos, para la restauración que Isaías le predica a Israel son los mismos pasos para nuestra restauración. Primero dice, quitad la iniquidad de vuestras obras.
de delante de mis ojos. Quita esa arrogancia, ese espíritu prepotente, quita esa iniquidad de vuestras manos. Y el primer paso es detente, stop. Deja de hacer lo malo. Detente, no sigas. Abandona ese pecado. Tienes que apartarte. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Deja de hacer lo malo. Entonces la invitación para ti hoy en día es la misma invitación para Israel. ¿Qué es lo que estás haciendo que mantiene un distanciamiento entre tú y Dios? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada de tu vida? Tienes que dejar de hacerlo. Y tienes que entender, hermanos, que los cambios que el creyente hace en su vida no son motivo de una religiosidad que se siente mejor que los demás o que el pastor impone una cierta regla de conducta a las personas que se congregan en una iglesia. Ay, ustedes que van a la iglesia no los dejan tomar, no los dejan fumar, no los dejan ir a bailes, no los dejan oír música mundana, no los dejan disfrutar de la vida. No, el pastor no tiene ninguna autoridad, ninguna injerencia sobre nuestra vida. Yo no puedo decir a la gente, yo no puedo decir a la gente que se siente enfrente en la iglesia. ¿Tú crees que les voy a poder decir que dejen de tomar? No, no hay esa autoridad en el pastor, ni en ninguna iglesia, ni en ninguna religión. No se trata de la iglesia, no se trata del pastor, se trata de un querer agradar a nuestro Dios. La razón que los creyentes, hermanos, la razón que los creyentes cambiamos nuestra vida cuando nos hacemos cristianos, no es que una iglesia nos dicta qué hacer o qué no hacer, es que entendemos el daño que hace a la relación con Dios el pecado, y cuando nos damos cuenta lo que a Dios no le agrada, queremos dejarlo. No porque no nos guste, no porque no lo disfrutemos, no porque cambie un chip en nuestra mente con un lavado de cerebro que bien nos haría falta, es porque nos damos cuenta el daño que nos hace. Fíjense, hermanos, a mí me encantaba la coca, me encantaba el refresco. Cuando me diagnosticaron diabetes, hermanos, yo le pregunté al Señor, ¿por qué? Dios me dijo, mira cuánta coca tomas. Yo me tomaba 3,5 litros de coca al día. Me encantaba, era un deleite, hermanos, cómo ardía la garganta y chillaban los ojos por el gas de la coca. Era wow. Pero un día yo entendí el daño que me estaba haciendo eso. Y yo decidí ya no tomar coca. Hace 9 años atrás no tomo ni un trago de coca, ni una coca, nada. Yo decidí no tomar más refresco. Ahora, ¿por qué? Porque no es pecado, no es malo, no es que yo diga, ay, es pecado tomarse coca y yo soy mejor que tú porque yo no tomo coca. No, simplemente que yo entendí el daño que a mí me hacía, entendí que no era algo bueno para mí y decidí dejarlo. Y mire, ya ni se me antoja la coca. Pueden tomar coca enfrente de mí, toda la que quieran. Yo ya decidí que eso no es bueno para mi vida. Fue una decisión para yo cuidar mi cuerpo, mi salud. Hay otras cosas que debo dejar. Me encanta el pan, me encanta el café, me encantan muchas cosas que debo dejar y estoy en el proceso de trabajar en ello. Pero el creyente que cambia cosas en su vida no es porque se lo prohíben, es porque sabes que algo es malo y tomas la decisión por tu bien y por querer agradar a Dios de dejarlo. Yo les he platicado, mi esposa le produce una reacción desagradable la fruta de la papaya. No la puede oler, menos comer, menos estar cerca de ella. Yo no sé por qué, pero desde que nos casamos no la como. No porque no me guste, a mí me gusta. No porque me haga daño, no me hace daño, me hace bien. Pero yo no quiero que cuando me le acerco a mi esposa yo le pueda producir asco el olor que hay en mí. Entonces decido quitarla para que cuando yo me acerque a ella no haya ese problema. O sea, es un acto de amor, es un acto de querer agradar a la persona que amas. Y así, hermanos, con Dios, hay cosas que a nosotros no nos parecen malas, pero que Dios dice, a mí no me gusta. Y eso provoca una reacción en mí que no me agrada. Entonces dice Dios, deja de hacerlo. ¿Quieres estar bien conmigo? Deja de hacer eso. Y no es un capricho, es una realidad. Lo primero es dejar de hacer el mal. En segundo lugar, dice la palabra de Dios, y creo que nos vamos a tener que quedar a medias con el programa,
Pero el versículo 17, el segundo paso dice, aprende a hacer el bien. Entonces, en primer lugar, tengo que dejar de hacer lo malo. En segundo lugar, aprender a hacer el bien. Es decir, hermanos, que hay un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el hacer el bien no está en nosotros. Nuestra naturaleza tiene una tendencia predispuesta hacia el pecado. No es necesario enseñarle a un niño a mentir. Lo aprende rápido. No es necesario enseñarle a un niño a ser berrinchudo, a ser egoísta, a ser corajudo. No tienes que darle unas clases. Mira, amigo, te voy a enseñar cómo salirte con la tuya, ¿no? Desde que nacen los niños aprenden rápido. Cuando lloro, mis papás me atienden rápido. No hay maldad, no hay pecado en ellos, pero hay una tendencia hacia lo malo, una tendencia a aprender el malo rápido. Lo malo se aprende así. Lo bueno se tiene que enseñar. Y es algo que debemos aprender, hermano. Yo no sé cómo agradar a Dios, pero cuando recibo a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en mí y yo necesito aprender a hacer el bien y por eso vamos a la iglesia, porque en la iglesia nos enseñan cómo agradar a Dios, cómo hacer el bien. ¿Por qué, hermano? Porque no lo traemos en nuestra sangre, no lo traemos en nuestra naturaleza, mucho menos nosotros tenemos una tendencia a querer hacer lo bueno. Tenemos que aprender a hacer el bien, por eso leemos la Biblia, porque la Biblia es la única cosa perfecta en este mundo que Dios nos dejó para guiarnos hacia el bien. Entonces, cuando yo leo la Biblia, leo cuando dice, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su compañero, y yo veo que la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, y yo aprendo cómo hablar que agrade a Dios sin decir malas palabras, sin decir cosas en doble sentido. Tengo que aprender a hacer el bien y para eso necesito que me enseñen y para eso necesito un principio, una brújula, una guía que me instruya cómo hacer el bien y eso es la palabra de Dios. Por eso escuchamos este programa, por eso hacemos estas transmisiones. Hay que aprender a hacer el bien. Hacer el mal todo el mundo nos enseña y ya lo sabemos, pero tenemos que aprender cómo agradar a Dios. Buscad el juicio, la palabra juicio es la palabra mishpat, buscar instrucciones de parte de Dios, principios bíblicos que nos enseñan cómo vivir. La Biblia nos da los juicios de Dios, los principios por los cuales debemos vivir. Tenemos que ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios dice, cómo debo pensar, cómo debo actuar, cómo debo hablar, cómo debo ser un padre, un esposo, un empleado. ¿Cómo debo ser un buen ciudadano? Hay instrucciones en la Biblia, hay juicios de Dios ya promulgados para que yo los pueda buscar, aprender, meditar y aplicar a mi vida. En tercer lugar, dice restituir al agraviado. Tengo que arreglar problemas que yo mismo he provocado. Tengo que sanar relaciones que he roto. Tengo que compensar personas que he agraviado con mis acciones. Si he ofendido, tengo que pedir perdón. Si he robado, tengo que regresar lo robado. Zaqueo, cuando Jesús llegó a su casa, dijo, si en algo he defraudado a alguno, he aquí, lo voy a devolver 4 veces. ¿Por qué, hermano? Porque un intento de querer hacer lo correcto refleja, evidencia o se manifiesta con una intención de hacer cambios en nuestra vida. No puedes nada más decir, Señor, entra en mi corazón y llévame al cielo, te recibo en el nombre de Cristo, amén. Ya soy una nueva criatura. Ok, eso dices, pero ¿cómo lo demuestras? La salvación no es por obras, no requiere obras, solo es por fe, es por gracia de Dios. Pero si la fe es verdadera, se va a reflejar en cambios. ¿De qué manera la salvación, de qué manera Cristo ha cambiado tu vida? Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, actos de bondad. Y luego 18, y aquí vamos a quedar porque mañana retomaremos desde este pasaje. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Acuérdate que el llamado no es para salvación, sino para reconciliación o para reivindicación. El pueblo de Israel ya conocía a Jehová, ya tenían conocimiento de Jehová, pero lo habían dejado, habían vuelto atrás. Y ahora Dios busca arrepentimiento. Y el proceso de arrepentimiento en el creyente es deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado
Y luego dice, ya cuando estés en serio, entonces venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación. Mañana retomaremos del versículo 18 en adelante para poder explicar bien este proceso del arrepentimiento que Dios busca en nuestra vida. Una gran invitación que el Señor nos hace. Si está mirando esto en una grabación, por favor, compártalo. Y si usted fuera tan amable, escriba ahí en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Estamos grabando y estamos viendo este video grabado, pero queremos saber que usted lo está escuchando y desde dónde. Háganos ese favor. Nada más en los comentarios ponga ahí, comente de dónde es y compártalo para que alguien también lo escuche y le pueda ser de bendición.